Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles agradecemos infinitamente tu compañía con nosotros en este tiempo de aprendizaje, en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de reflexión acerca de la palabra de Dios, acerca de los principios de la palabra para nosotros, los que portamos el nombre, el título de hijos de Dios. Amén. Gracias por este tiempo que apartas en tu ajetreada agenda para compartirlo con nosotros, y también gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de tu hogar y poder compartir juntos de este tiempo. Esperamos, como cada miércoles, que disfrutes tanto al escuchar esta charla como nosotros disfrutamos al hacerla. Y bueno, damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación Amén. Y Vida. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos, y qué gozo estar con nuestra patrulla, nuestra comunidad, de estar con ustedes siempre es un placer. Si estamos juntos presenciales o por internet, qué bueno que estamos aquí juntos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Buenas noches, Pastor Enrique. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. De verdad es que es una alegría grande el poder compartir la palabra, y esperando que sea una bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. Amén. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, es un gusto poder estar ya con cada uno de ustedes, y una vez más te agradezco el tiempo que te tomas para poder estar con nosotros durante esta transmisión. Aprendemos juntos, seguimos avanzando juntos, y te animo a seguir creciendo y aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Como siempre, te agradecemos anticipadamente tus comentarios, tus corazoncitos, tus deditos, tus pulgares arriba, todas las notificaciones que nos envías para hacernos saber que estás conectado con nosotros. Como siempre te lo digo, animan muchísimo nuestro corazón, todo lo que tú pones ahí, y el hacernos saber, el dejarnos saber que estás con nosotros, que estás conectado con nosotros. Y bueno, solo quiero tomar un minutito antes de empezar para recordarte que el día de mañana en nuestra transmisión a las 8 de la noche vamos a celebrar Santa Cena. Así es. Amén. Así es. Y quiero hacerlo antes porque al final, ¿qué tal que se me olvida? Claro. Sí. Mejor de una vez. De una vez. Entonces, mañana yo creo que justamente ahorita que estamos hablando y que vamos a hablar hoy acerca de esta comunidad que somos, de la familia que somos, creo que es un momento muy especial donde Dios conecta Amén. nuestros corazones al recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue justamente ese fundamento de esta familia que se forma después. Así que es importante que podamos compartir este tiempo juntos, y queremos invitarte a que no faltes. Desde tu casa, no faltes. Así es. Prepara tus elementos y te esperamos mañana jueves a las 8 de la noche en nuestro tiempo de oración y de adoración para celebrar juntos Santa Cena, Amén. la comunión. Amén. Sí, Señor. Antes de que olvidemos, ¿hay Sí. algo más que No. tengamos que comentar? Bueno, entonces vamos de lleno, porque siempre ustedes no están para saberlo, pero cuando las cámaras se apagan, yo soy víctima de todo lo que ellos me reclaman por cortar el tiempo de la charla. Todos ellos me reclaman que los dejo a la mitad de sus comentarios, de sus disertaciones. Entonces, vayamos de lleno de una vez, a ver si hoy puedo recibir menos Eso reproches esperemos, de parte de los esperemos. pastores. Ora por mí, hermano, por favor. Muy bien. Seguimos en este tema de la permanencia en Cristo a través de la oración. Amén. Y yo quisiera arrancar asentando esto. La oración es necesaria para todos. Sí, amén. En todas sus modalidades. Sí. La oración debe ser vital. Dice John MacArthur, tiene que ser tan natural como respirar. Ajá. Para un cristiano, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar partiendo de ahí. La vida de un cristiano se sustenta en la oración. Y eso no está a discusión, y no lo podemos
ignorar, ¿verdad? Ahora, hemos estado platicando, iniciamos la semana pasada, queremos seguir hablando acerca de esta oración comunitaria, esta oración que hacemos juntos como cuerpo de Cristo, y bueno, yo pensaba alguna definición para esta modalidad de oración comunitaria. ¿Cuál sería una buena definición? Y bueno, pensaba yo en ese versículo de Hechos capítulo 2, versículo 1, y para mí yo creo que esa es la mejor definición de la oración comunitaria. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Amén. Y para mí, no sé qué opinen, pastores, para mí esa es la mejor definición de la oración comunitaria: unánimes y juntos. Amén. Porque podemos estar juntos sin estar unánimes, o podemos estar unánimes sin estar juntos. Yeah. Sí. Pero es interesante que Lucas, cuando describe ese momento de la iglesia, usa esos dos términos para especificar cómo se encontraba la iglesia en ese preciso momento. Y lo más fascinante es lo que pasa después. ¿Qué es lo que pasa? Viene el Espíritu Santo, viene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y bueno, la tremenda cosecha que se da para la iglesia, ¿verdad? Amén. Pero todo parte de una cosa, de una instrucción que Jesús dejó, que dijo: quédense juntos, quédense orando juntos, y una iglesia que obedece esa instrucción y se mantiene haciendo eso, ¿verdad? ¿Qué podemos decir al respecto, pastores? Pastor Enrique. Sí, es interesante el proceso porque es como un resultado en cascada, así. Es decir, Jesús establece el principio: manténganse juntos, unánimes. Es decir, no solamente a veces decimos, bueno, es que estoy con ustedes en el Espíritu, ¿verdad? No necesariamente decía Jesús solo en el Espíritu, sino también juntos, corporal, en esa unidad. Entonces tiene que ver las dos cosas, Es juntos. como una cosa interna y una cosa externa. Exacto, también. o sea, yo comparto su sentir, pero no solamente es como en mi espíritu, sino lo manifiesto físicamente. ¿Cómo? Juntos. Y esa es la parte corporal. Y eso es interesante. De allí se desprende en esa oración corporal algo como un resultado donde viene la plenitud, la llenura del Espíritu Santo bautizando al cuerpo de Cristo. Entonces ya le da forma a estos cristianos que se encontraban, ¿verdad?, solamente como discípulos. Ahora están juntos en un mismo espíritu, viene el Espíritu Santo, son llenos, se les da esa unidad ya en el espíritu y se forma este grupo como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Pero de allí viene por consecuencia que nace esta iglesia y entonces son llamados por primera vez cristianos. En el proceso ya después, estos cristianos que empiezan a tener esa identidad, ¿de dónde nace esos cristianos? Nacieron de una unidad, de una oración corporal en un mismo espíritu. Pastor Juan. Yo estaba pensando, bueno, estoy como Maggie, estoy aprendiendo. Cada miércoles en la noche tengo que cambiar mi forma de pensar, pero yo veo el libro de Hechos es un archivo de una comunidad de amor unidos en su mente, corazón y en la oración. Ajá. Y si entramos en la misma revelación hoy en día, vamos a experimentar lo mismo. Así Y es. yo estoy pensando en lo que Maggie dijo al inicio, la definición de what? Oración corporativa. Ajá. Y vino a mi mente este versículo, primera carta de Corintios, y voy a añadir varias escrituras. En versículo 9, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Hemos escuchado esto, pero no hemos conectado, de hecho, con una revelación que yo vi hace, 10 minutos. Okay, sí, de veras. Fresca. Se fresca. Estoy un Revelación poquito fresca. lento, entonces. Nuevas son cada mañana.
Primera de Corintios 3:9. Ajá. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ok, entonces yo vi a veces no entendemos bien esta escritura. Siempre he visto, ok, estamos trabajando con Dios, pero de hecho no es el contexto o trasfondo de este versículo. Primera carta de Corintios 1, creo, tengo varias, rápido. 10. 1:10. Creo, ya. 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, Amén. entonces vemos en esta carta hay un tema que continúa durante esta carta, porque Pablo se da cuenta hay divisiones en esta iglesia, o es decir, no están conectados, hay divisiones, grupos, sectos. Entonces, capítulo 3 a 5. Primera de Corintios. Ya, ajá, la misma carta. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces Pablo está revelando, hay un problema. Los cristianos en esta iglesia están viviendo como un hombre carnal, hombre en el mundo, porque no están conectados a la comunidad de fe y de la oración. Entonces él continúa otra vez con capítulo 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces somos colaboradores. Estoy trabajando con Maggie, con Pastor David y con Pastor Enrique y con ustedes también. No trabajamos solo. Somos un edificio, somos un campo. Trabajando juntos, no aislados. Entonces, al fin, Maggie, primera carta de Corintios 11, a 27 hasta 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, Pablo inició la Santa Cena para unir la iglesia, para sanar una iglesia dividida, con contiendas, envidias, falta de perdón, no te necesito, tú eres de pastor Apolos, tú eres de allá, soy de Jesús, soy independiente de ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Una iglesia enferma, personas muriendo, joven, y he visto esto durante la COVID. Personas aisladas pueden morir rapidísimamente. Sí. Aquellos Así que es. están metidos en su iglesia, su comunidad, con un compromiso de orar por lo mejor o lo mal, no importa. Estoy aquí, ustedes es mi cuerpo, mi comunidad, estoy orando con ustedes. Tendremos una vida larga en salud. Entonces, cuando decimos somos colaboradores, no significa yo estoy trabajando con Dios y ustedes no, gracias. No, somos trabajando Amén. juntos, y si vencemos, no es división, pero es estar sin la revelación. Hemos sido bautizados en un cuerpo. Claro. Si agarremos esta revelación. Ok. Por ejemplo, cuando una persona entra a la iglesia visitante,
su primera pregunta debe ser, ¿a qué cuerpo pertenezco? Claro. Si pertenezco a este cuerpo, comunidad para orar y conectar o no, o voy a otro lugar para conectar sin visitar y recibir un don de Dios. Somos colaboradores hechos 2-1, es lo que hizo Jesús con la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora, usted tiene el mismo espíritu, mente, cuerpo, compromiso. ¿Ya? Amén. Me llama la atención justamente ahorita que, bueno, creo que el Espíritu está guiando por ahí, justo en preparación al momento que vamos a tener mañana de la Santa Cena. Justamente cuando Jesús instituye la Santa Cena con sus discípulos en aquel aposento alto, antes de ser crucificado, y esa hermosa oración que hace Jesús por sus discípulos. Si algo oró Jesús por sus discípulos fue que sean uno. Amén. Que sean uno, como tú, oh Padre, dice el versículo 21 en Juan 17, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y me gusta mucho que dice el versículo que sigue, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Y me gusta mucho esta parte porque acabamos de leer en Corintios que Pablo le decía a la iglesia que sean perfectamente unidos, Amén. que es el mismo concepto que usa Jesús aquí, perfectos en unidad, o sea, perfectamente unidos. ¿Y cómo se logra esa perfecta unidad? Yo en ellos y tú en mí, a Amén. través de Cristo. Amén. No, Amén. no identificándonos con Pablo, con Apolos, con Pedro, sino con Cristo. Amén. Identidad con Cristo. Amén. Entonces podemos determinar o podemos decir que esa oración en unidad fortalece nuestra identidad con Cristo, ¿cierto? Sí, da un sentido de pertenencia. Ajá. Da un sentido de identidad, fortalece mi identidad. De hecho, así rapidito, perdón, hijo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así es. No, lo que iba a comentar es que finalmente el mantenernos unánimes nos enfoca en un mismo propósito, Claro. en un objetivo, que es como decía el pastor Juan. Estamos colaborando, estamos trabajando, estamos haciendo algo juntos para obtener un mismo fin. Así es. Y yo creo que eso es lo que mantiene la unidad. Cuando no hay un propósito definido, entonces nos dispersamos, ¿verdad? No hay esa conexión, no hay eso que nos una, que nos enfoque a todos en una misma cosa. Entonces es importante mirar cómo finalmente no solamente habla de estar juntos, sino de estar unánimes, pero para alcanzar ese mismo propósito, para tener ese mismo propósito, que es juntos como iglesia, colaborar, trabajar juntamente con Cristo. En ese Y camino. es que a final de cuentas entendamos que somos un cuerpo conectado a una cabeza, Así ¿verdad? es. A Así una es. cabeza que es de donde sale la vida, de donde sale, donde se sustenta todo el cuerpo. Entonces, aquí no se trata de que una mano esté conectada con la otra mano o un pie conectado con el otro pie, sino todos conectados a un mismo cerebro que es Cristo. Y perdón, pastor, no hay mejor forma de estar conectados a Cristo que con la oración o que a través de la oración, porque podemos estar juntos sin la oración y obviamente, bueno, eso es peligro, ¿verdad? Gente junta sin oración, eso es un peligro. Cierto. ¿Por qué? Porque es carne en toda su expresión. Exactamente, porque no va a faltar el comentario, no va a faltar el chismecito, no va a faltar la situación ahí que puede en algún momento incomodar o desviar o empezar nosotros mismos a propiciar una división, ¿no? ¿Cuántas veces no se divide o dividimos algo en esos pequeños grupos de estar juntos, pero sin un propósito? Y finalmente creo que la oración es lo que nos enfoca en Cristo. O sea, si finalmente vamos a poder permanecer juntos, unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, tiene que ser a través de la oración, Claro. definitivamente. Claro. Romanos 8, un poquito, hay buenas noticias y malas noticias. En Romanos 8,
¿Cuáles quieren primero, las buenas o las malas? Las buenas, después las malas. Y 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las buenas noticias, Dios nos adoptó a través de Jesucristo. Venimos a ser hijos de Dios y tenemos un papá nuevo. Malas noticias, tenemos hermanos y hermanas nuevos. No, estamos adoptados en una familia. Es como... Viene el paquete completo. Cabal. Entonces, imagínense, y obviamente mi hijo Juan y Jennifer adoptaron 2. Pero ambos tenían que ajustar a sus nuevos hermanos y hermanas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que conectar alrededor del comedor, hablando juntos. Pero preferimos hoy en día tener mi papá y nadie más. No quiero los otros hermanas me fastidian. Claro. No. Cuando estamos en una familia, tenemos que rendir nuestra voluntad, tenemos que, si tengo una papá fabulosa, tengo que amar sus hijos también. Sus hijos son mis hermanos y hermanas. Tenemos que conectar en amor a través de la oración. Venimos a ser parte de una familia, no viviendo independiente de los hermanos y hermanas. Y es que la oración, volvemos a aquellos principios que establecimos cuando empezamos con este tema. La oración es conexión. Claro. Entonces, la oración nos conecta como familia. Y es interesante porque yo creo que todos como padres disfrutamos cuando vemos a nuestros hijos que tienen una convivencia sana, que tienen una buena relación, que charlan, ¿verdad? Y yo creo que nuestro Padre Celestial tiene esa misma postura. Él disfruta ver cuando sus hijos se llevan bien, cuando sus hijos tienen conexión entre ellos. Y también eso le da gozo a nuestro Padre Celestial. Y también, bueno, estamos de acuerdo que al ser una gran familia, pues siempre va a haber con quien hagas más conexión que con otros. O sea, eso es definitivo, no quiere decir que... Y no está mal. Y no está mal, o sea, va a haber bueno, hasta en familia sucede, ¿no? Claro. Hay hermanos que conectan más con unos que con otros, o entre unos y otros. Pero finalmente creo que aquí lo importante es el objetivo. Y eso habla de madurez, eso habla de sabiduría, ¿no? De saber trabajar, de saber estar juntos, de saber estar unánimes, aunque en algún momento haya diferencias, haya situaciones, haya cosas donde dice a lo mejor, bueno, yo no hago química con fulanito, sutanito, pero no importa, es mi hermano y no estamos para agradarnos a nosotros, no estamos para nosotros, sino estamos juntos para agradar a Dios. Estamos juntos para el propósito de Dios. Y entonces es como en un trabajo, a veces en los trabajos, en la empresa, en el lugar, pues de tu compañero, pues ni modo, no te cae bien, pero finalmente hay que superar eso, trabajar juntos porque hay que sacar la producción. ¿No? Un objetivo. Claro, no puedes decir, no, yo no trabajo este día porque pusieron a mi lado a alguien que me cae mal. No, te olvidas de que te cae mal, te olvidas de que no te llevas bien. Y juntos trabajan porque hay que sacar el trabajo, hay que sacar la producción. Entonces yo creo que eso habla de madurez, habla de crecimiento, el hecho de poder, porque justamente por eso muchas veces no formamos parte de la comunidad. Porque, es que no me cae. Es que él me da flojerita. Es que es bien molestón. Es que esto, y mejor me aíslo. Y eso habla de una inmadurez en el cuerpo de Cristo. Yo creo que tenemos que avanzar a esa madurez donde, con unos puedo conectar más que con otros, pero finalmente estamos juntos por un propósito.
Y ese propósito es Dios. Y sobre todo en la oración, ¿verdad? Así es. En la oración se debe manifestar más todavía Claro. esa unanimidad y ese mismo Así corazón. es. Sí, y es que en la oración se ha hablado mucho acerca de esto, ¿no? Hemos hablado mucho de la oración, pero cuando realmente hay una oración genuina, una oración en el Espíritu, una oración que conecta con Dios, entonces, aunque estemos orando en un tiempo devocional, cada uno de una manera personal, Dios va unificando nuestro espíritu con el cuerpo de Cristo. Dios va unificando con nuestros demás hermanos. Y entonces cuando yo empiezo a orar en una oración corporativa como iglesia, eso me da la oportunidad de poder empezar a conectar ya no solamente de una manera personal con Dios en una relación, sino ya empiezo a conectar con el cuerpo de Cristo. Y eso es muy evidente cuando podemos ver quiénes oran en una conexión con Dios y quienes no están orando o oran de X forma, ¿no? Porque se refleja en sus acciones. Y es ahí cuando surgen las divisiones, surgen el que yo soy de Apolos, no, es que yo soy de Pablo, es que a mí no me gusta esto, es que por eso yo no oro con ellos, porque eso es solamente un reflejo de que no hay una conexión genuina con Dios. Porque precisamente Jesús hablaba con el Padre y decía, así como tú y yo somos uno, y quiero que ellos sean uno también de la misma forma. Entonces, ¿cómo se logra eso? Jesús tenía esa unidad con el Padre porque estaba conectado. De la misma manera nosotros, ¿cómo logramos la unidad como cuerpo de Cristo? ¿Cómo reunirnos en una oración corporativa cuando estamos conectados con Cristo? De tal forma que eso nos va a dar la oportunidad de poder no solamente interactuar, ser parte, y ahí es donde hemos mencionado esa identidad, ¿no? Es decir, yo me siento parte del cuerpo de Cristo. No me necesitan decir, eres parte, no, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo conecto porque el Espíritu Santo en el tiempo de esa comunión con el Padre me da esa identidad. Lo que está diciendo Pastor Enrique es que la conexión en los miembros del cuerpo depende directamente de la conexión con la cabeza. Absoluto. Para que el cuerpo funcione bien y para que Absoluto. todos los miembros se ayuden y se apoyen y funcionen correctamente, todos los miembros necesitamos estar conectados a la cabeza. Absoluto. De lo contrario, surgen todo lo demás que comentaba el pastor David. Yo tengo un ejemplo, porque yo era parte de un grupo de pastores orando juntos por 25 años cada miércoles. Y de pastores de varias denominaciones, casi no estuvimos en la misma denominación, o mover o onda. Pero al escuchar el corazón del pastor orando de tu corazón y del Espíritu, nos unimos. Exactamente. Obviamente hay diferencias en nuestra carne. Él no juega fútbol, él no vale nada. O ella hace esto, no me gusta. Pero cuando escuchamos su corazón, Así es. y los cristianos tienen el mismo corazón, amamos a Dios. Claro. Queremos servir a Dios, es obviamente. Entonces, cuando oramos juntos, salimos del mundo carnal como la iglesia en Corinto, y entramos, y cuando escuchamos la voz de, wow, Él no es como yo pensé, Él ama a Dios más que yo amo a Dios, de hecho. Entonces, la oración es donde conectamos nuestros corazones y con el Espíritu Santo. Así y lo es. más, oramos juntos, lo más hay una unidad. Es vencer lo que compartió Pastor David y hacer lo que está diciendo Pastor Enrique. Bueno, ahorita está volando mi imaginación, Pastor Juan, a esos tiempos de oraciones entre pastores, y puedo imaginarme al pastor Bautista orando muy tranquilo, muy pasivo, con una voz muy contenida, muy sí. tenue. Sí. Y luego me imagino al pastor pentecostal con su intensidad, Sí. gritando. Sin embargo, en ese momento de conexión con el Padre, de oración, eso pasa a segundo término, Claro. ¿verdad? Y hacemos a un lado esas diferencias y sacamos la esencia, el espíritu de la oración, que es la que nos conecta con el Padre Celestial. Yo quiero Perdón, añadir pastor. a esto porque tuvimos una cumbre de oración, oramos juntos por 40 días. Tuvimos bautistas
y pentecostales. Juntos. Y más un pentecostal, pastor y negro, ¿ok? Ellos gritan, son muy No, emocionales. Entonces, en medio de un silencio profundo, De ¡ah, Puro ¡gloria a Dios! Los güeritos bautistas. Los bautistas, claro, brincaron. ¿Qué está Pero pasando? le encantaron Sí. esta forma de gritos, de aleluyas de este pastor. Entonces celebramos el complemento. Claro, y pareciera que en este tipo de reuniones y en este tipo de circunstancias, pareciera que la unidad es imposible. Si lo vemos desde una visión carnal o terrenal, pareciera imposible, ¿no? Con tremendas diferencias. Sin embargo, eso es lo que Jesús pedía por sus discípulos. Y Jesús sabía que todos sus discípulos se iban a dispersar. Y también conocía las personalidades de cada uno de ellos. Un Juan todo tierno, todo chillón a lo mejor, y un Pedro así de, ¡ya Juan! ¡Ponte las pilas! No, tal vez, no sé. Pero todos unidos. Sí, es que el Espíritu Santo trae esa unidad. Independientemente de la multicultura que pueda haber en todos, tanto costumbres, cultural, pues es como usted y nosotros. Seguramente, culturalmente y en su identidad, pues tiene otra formación, otro estilo de vida, otra forma, otra percepción, pero estamos trabajando juntos. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que unifica es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando hay lo que decíamos en un principio, esa conexión a través de la oración con el Padre, entonces todo lo demás es secundario, todo lo demás es cultura, son costumbres, son formas, son maneras, pero hay una esencia, una identidad. Yo me identifico, usted se identifica, un común denominador, tú te identificas, todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y eso no cambia absolutamente nada. Y todos tenemos un mismo anhelo y una misma meta, Así que es parecernos a Jesús y glorificar a Jesús. Claro. Eso debe ser lo que nos mueva y lo que nos motive, ¿verdad? Cuando hay una identidad como cristianos, como hijos de Dios, hay un común denominador. Y eso no cambia. El común denominador es lo que acabas de decir, ¿no? Estamos para servir a Dios, estamos para edificar el reino, estamos para poder que el nombre de Dios sea glorificado, estamos para dar testimonio del poder de Dios, estamos para manifestar la obra de Dios en nuestras vidas. Es decir, ese es un común denominador, todos. Las formas, las maneras, el carácter, la posición, eso, digo, es secundario. Bueno, eso me lleva a una interrogante, pastores. ¿Hablar de compartir una identidad significa que todos nos parezcamos? No, para nada. Absoluto. Absoluto. No, pues es muy claro porque lo podemos ver como el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Y mira que, como decía, un pentecostal de un moreno, sí, o por ejemplo cuando vemos a los, ¿cómo podríamos decir? Gente de raza africana, por decirlo así, que son cristianos, y los vemos adorar a Dios. Wow. Yo quisiera estar ahí, pastor. Sí, me explico. Entonces, wow, qué impresionante. Dijo Asaf, yo quiero una iglesia así. Y yo no me parezco en nada a ellos. Pero cuando ellos adoran y yo adoro, ahí eso no importa. Hay una conexión, porque quien conecta es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, y pasa en la oración lo mismo. Lo mismo sucede en la oración. Hay quienes pueden orar de diferente forma, de X, pero lo que conecta en esa unidad es el Espíritu Santo. Y fíjense que lo menciono un poco porque a veces ese es un conflicto en la oración corporativa para algunos de nosotros, ¿verdad? Exactamente. El asunto de, es que sí. Yo no sé orar, es que yo no oro como él. Y a veces eso nos cohíbe un poco y a lo mejor nos priva de ser parte de esa oración corporativa. No, incluso a esas comparaciones o esa parte que nos frustra. Sí, exactamente. Tienes toda la razón y quisiera ahondar un poquito. Yo recuerdo que una ocasión en El Salvador estábamos precisamente en una cumbre de pastores con usted. Ajá, y yo recuerdo que usted mencionó, tomen un lugar, un grupo de pastores y oren.
Y vamos a orar por esto y esto y esto y esto. Y entonces estábamos allí varios pastores de diferentes denominaciones. Y entonces había que orar. Y empezamos a orar y empezó un hermano así como que bien efusivo, un pastor bien pentecostal. Y otros allí, y bueno, estábamos entrando en la presencia de una manera bien especial. Y un pastor así como íbamos a 100 y mete freno de mano. Dijo pastor su frase célebre, me sacó del lugar santísimo de los pelos. Literal. Estábamos todos así, bien intenso, bien, cada uno metiendo y así, freno de mano. Y todos, a ver, paren. Los paró A en todos, seco. paren. Wow. Y todos nos quedamos, ¿Qué pasó? wow, ¿qué pasó? Dijo, la oración tiene que ser en orden. Uf, calle delante de... Sí, a ver, primero usted ore. Y todos vamos a afirmar su oración y vamos a decir esto y esto. Amén, sí, Sí. gloria a Dios. Y después usted ore. Y después usted ore. Pero no todos juntos porque Es un desorden. es un alboroto. Entonces así como que todo ese fuego y ese entusiasmo, porque el problema es que cuando oramos corporativo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, si hay alguien que concibe la oración de una forma y quiere establecerlo, entonces, si no se hace como él dice, entonces yo no oro con ellos porque ellos están mal. Porque la oración tiene que ser así. La oración tiene que empezar así, y la oración tiene que terminar así, y la oración tiene que llevar estos puntos. Y si la oración no lleva esto, no es oración, y yo no voy a participar con ellos, no me siento a gusto. Yo me aíslo por allá en mi rincón, que oren como quieran, y yo oro porque así debo de orar. Eso es un grave problema y un grave peligro, porque eso no lo habla la palabra. ¿Se pueden imaginar los 120 que estaban allí orando? Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que todos, es más, los que estaban afuera, ¿estos qué les pasa? ¿Están borrachos o qué? Porque todos hablaban en diferentes lenguas y me puedo imaginar unos gritando, unos llorando, bueno, fue tan impactante aquello que dijeron, ¿qué está pasando aquí? Para que los pudieran considerar como ebrios, ¿no? Sin embargo, ahí entra otra vez esta parte de que tanto Pablo habla a todas las iglesias, porque es un común denominador en todas las iglesias. Acéptense, quiéranse, ámanse, tal y como son, ¿verdad? Porque yo creo que así como había momentos en los que fluía y había gritos y algarabía, también había momentos de pasividad, había momentos de tranquilidad, había momentos de pero eso lo marca apacible. El Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo? Y a lo mejor un hermano es muy intenso al orar y el otro hermano es mucho más pasivo, pero a final de cuentas, si volvemos al meollo del asunto, que es estar unidos en un mismo sentir, en un mismo objetivo, vamos a tolerarnos cada quien en sus maneras, ¿verdad? Y en sus modos, y vamos a disfrutar y vamos a ser edificados todos juntos, a pesar de nuestras diferencias. Quiero mencionar primera carta de Corintios, capítulo 14, 26. Es lo que ellos dijeron que es Pastor, yo estaba buscando ese versículo. ya, gloria a Dios. Ya está ahí. Gané. Me lo ganó. Ya vamos a empezar otra vez. Entonces, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, como dijo Pastor, que a veces todos están orando juntos al mismo tiempo. Y tal vez los bautistas están en shock. No hacemos eso en nuestra iglesia. Así es. Porque no oramos. Pero por otro lado, cada persona tiene algo para orar o dar también. Y he estado en grupos de pentecostales orando juntos y solamente escucho un ruido fuerte. Yeah. Y
pero no escucho el corazón de la persona. Entonces tenemos que animar a todos. Tú tienes algo, pero pastor, soy un joven. No importa, tú tienes Espíritu Santo, sea guiado por Espíritu Santo. Y cuando una persona tome un paso de fe de abrir su boca, sale, oh boy, oraciones tremendas. Entonces, yo sé que hay mucho temor. No sé cómo orar, no soy pastor, no he estudiado en un gran instituto bíblico, pero tú tienes el Espíritu Santo. Entonces, sí, es como un cohete de varias etapas, ¿ok? ¿Estoy diciendo esto? Sí. Y cada sección da más fuerza para poner el cohete en el espacio. Fuera de órbita, sí. Entonces, cuando de lo que ellos tienen, vamos a llegar a un punto más alto o más profundo en el Espíritu Santo. El problema es cuando hay muchos que, solamente tengo un don, no tengo 5, no tengo 2 talentos, no haré nada. Entonces limita el poder del servicio de la oración. ¿O sabe qué, pastor? Que tal vez vengo con una intención no de dar, sino de recibir. Que también es un problema, ¿no? En vez de yo que traigo para poder dar y edificar al pueblo de Cristo, vengo con la intención de a ver qué voy a recibir, ¿verdad? Pues es que volvemos al punto del individualismo, del egoísmo. Aún estando en comunidad, se puede dar ese egoísmo de solo mirar a lo que yo quiero o a lo que yo necesito, ¿no? Entonces yo creo que es abrir nuestra mente a que justamente esa comunidad no siempre se va a tratar de mí. Claro. No siempre se va a tratar de mis necesidades, no siempre se va a tratar de mi sufrimiento, sino que también hay muchas otras personas a mi alrededor que también están necesitando, también están sufriendo, también están pasando por situaciones difíciles, y es momento de a lo mejor, ignorar un poquito mi causa y mirar la causa del otro, ¿no? Por eso hablaba Hechos, la palabra en el libro de los Hechos, cómo ellos formaron esa comunidad, y me llama la atención porque estaban pendientes de las necesidades de los demás, no solamente de las suyas, sino que el hacer comunidades, no solamente yo, sino estar pendiente de lo que está pasando a mi alrededor, y por eso dice la palabra que podían ayudarse unos a otros, vender sus propiedades, apoyarse económicamente unos a otros por estar en esa comunidad, claro. no solamente mirando a sí mismos, sino mirando las necesidades de los demás. Entonces yo creo que aquí volvemos al punto, creo que un factor clave que tenemos que romper cuando hablamos de comunidad es el egoísmo, es el individualismo, porque no siempre se va a tratar de mí. No siempre se va a tratar de mí. Ha habido gente que se enoja, se molesta, porque nos da una petición de oración y por X o por Y no pudimos orar en la reunión o en la transmisión, no pudimos orar por eso. Se enoja. Claro. No me hicieron caso. No, a lo mejor los pastores no me cuidan. Sí, a lo mejor en ese momento no pudimos orar, pero lo ahí vamos está, a hacer, claro. y sabemos de la necesidad, pero es a veces ese corazón de yo quiero estar bien, yo necesito estar bien, y entonces eso, aunque estoy, pero no estoy. O sea, estamos juntos, pero no unánimes. Claro. Pastor David, acabas de mencionar una idea que me fascinó y que no lo había pensado hasta ahorita que lo estás mencionando. Cómo esa iglesia primitiva podían ayudarse unos a los otros, orar, interceder unos por los otros, porque conocían las necesidades unos de los otros. Y eso habla de una cercanía, y eso habla de tener que tal vez abrir la puerta de mi casa cerrada, sí, para poder dar la bienvenida, bueno, hablando metafóricamente, ¿verdad? Para poder abrirme a los demás y dejar de encerrarme en mi mini mundo, y entonces empezar a observar ya no tanto para acá, sino hacia los lados, para ver qué necesita mi comunidad, qué necesitan las personas a mi alrededor, y entonces de esa manera yo voy a poder apoyar. Mientras me mantengo cerrado, aislado, hermético, no puedo lograr eso. Y también para ser ayudado.
Porque a veces la Eso gente no se también, deja ayudar. Eso es A cierto. veces, y es interesante porque a veces nosotros como pastores vemos situaciones que después del tiempo nos enteramos y es así de, Yo no lo sabía. ¿por qué no nos dijiste nada? O sea, resulta que se te murió fulanito, que pasaste esto, que te enfermaste, que paraste en el hospital, y nosotros no nos enteramos de nada. ¿Y por qué? No, es que prefieren hablarle al vecino, aquí, Al compadre. allá, al compadre, pero a la iglesia no. O enfrentarlo solos. O enfrentarlo solo. No le hablen al pastor, no le digan al pastor, no le hablen al fulanito, no le digan al hermano. Y es interesante porque después viene el reproche, es que no me ayudan, es que no están, Estoy es que solo. estoy solo. Pero bueno, la frase célebre del pastor Enrique siempre va, yo no soy adivino. No somos adivinos. O sea, si yo llamo, pregunto, todo está, ¿cómo está? ¿Todo bien, pastor? Pues uno da por hecho que todo está bien, ¿verdad? Entonces, creo que eso es interesante porque justamente, como dices, ser parte de una comunidad es abrirnos a exponer lo que en algún momento nosotros podemos necesitar y estar pasando, pero también poder mirar las necesidades de los demás y ayudar. Pero yo iba a mencionar, a veces la gente piensa, tengo que conectar con el pastor porque él puede dar a mí dinero. Y cuando tenemos una iglesia con más de 50 personas, para conectar con su pastor y solamente no va a pasar. Entonces tenemos que darnos cuenta, soy parte de una comunidad, orando juntos, relacionándonos, y en este grupo podemos desarrollar confianza. Y poco a poco vamos a abrir nuestros corazones. Claro. He visto 2 clases de visitantes. Tenemos una clase de sanidad divina y de la oración. Entonces hay visitantes con la idea, yo quiero ser parte de un grupo buscando a Dios. No, de ellos quieren vender sus cositas a nosotros en el grupo. o que les den dinero. Exactamente, quieren aprovechar de un grupo que son cristianos y dan. Así es. Voy a aprovechar ese grupito. En cuanto ellos no tienen más dinero para dar a mí, adiós, hasta otro lugar. Pero aquellos que vienen buscando un cuerpo, una comunidad, estar juntos en su corazón, poco a poco pueden tener todo en común. Así es. Pero la unidad comienza con el corazón, claro, orando juntos. Y después, poco a poco, podemos compartir todos entre esta comunidad. ¿Me entienden? Y es que estando unidos, ni siquiera necesita uno pedir. Eso iba a decir yo. O sea, estando en esa relación ni siquiera necesita uno pedir. Porque es evidente, es notorio en la plática, en la conversación, el corazón mismo. Dios mismo lo pone en nuestro corazón. Mira, él creo que está pasando una situación difícil, a lo mejor ayúdale eso. O sea, hay esa interacción y no solo es como llegar y pedir, ¿no? Pastor Enrique iba a comentar algo. Sí, lo que iba a mencionar era que lo que estaba diciendo el pastor David anteriormente a este comentario que hiciste, es como en algún momento cuando uno en la iglesia hay necesidad de algo, alguna persona tiene algún problema o algo, a veces no se abren, no dicen, no comentan, no nada, pero tiene que ver mucho con aspectos que de alguna forma se tienen que corregir. Erradicar. Ajá, exacto. Desechar. ¿Por qué? Porque cuando a veces en esa falta de madurez espiritual de la iglesia, alguien expone una necesidad. Yo decía hace poquito, a veces cuando a alguien le dicen, tiene una necesidad y bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué le pasó? Bueno, esto, ¿y qué más? ¿Y por qué? Quiero todos los detalles. Todos los detalles, ¿no? Ya es más por el chisme, ¿no? Ya es más por el... Pues sí, por el chisme ahí de saber qué yo pasó. Les decía, no necesitas enterarte. O sea, claro, con el hecho solo de ora, ¿no? que levante la mano a alguien y digan, oren por mí. Claro. Y en esa libertad el hermano diga, yo quiero que el cuerpo de Cristo, que la iglesia ore por mí, necesito la oración de la iglesia, en esa confianza, en esa libertad, él se sienta seguro en 2 aspectos. 1, que no va a ser criticado. Claro.
¿Me explico? Señalado. Sí. Porque a veces levanta uno la mano y, uy, el hermanito quién sabe qué ha de andar haciendo, cuál necesidad, qué estará pasando en su vida, habrá pecado, pues por eso está como está, en fin, me explico. Entonces, esa parte de levantar la mano y decir, oren por mí, es como, ay, no sentir esa confianza de no ser criticado. Esa es una parte. Y la otra parte es el que cuando nosotros levantamos la mano es sinónimo de debilidad, de decir, es que no puedo, necesito que me ayuden. Tengo poca fe. ¿Sí me explico? Entonces son dos factores que tenemos que totalmente erradicar, quitar de la vida de la iglesia. No necesitamos ser Sherlock Holmes y empezar a entrar en investigación, ¿me explico? Y a ver qué es lo que está pasando. Yo siempre digo a mi esposa, a mí no me interesa saber más de lo que no me quieren decir. Claro. Punto. Nada es más. Respeto, ¿verdad? Debe de haber un respeto. O sea, si a mí me dicen, pastor, oren por mí, necesito de sus oraciones, pero es lo único que me dicen, perfecto, oro por, no pregunto más, porque no está en mí. ¿A quién vamos a orar? Al Padre. ¿Quién es el que conoce la necesidad? El Padre. ¿Quién es el que va a obrar? El Padre. Punto. Y a final de cuentas, si nosotros oramos con una oración de corazón, con una oración sincera, con amor por nuestros hermanos, inclusive el Espíritu Santo dirige mi oración. Claro. Aunque yo no sepa, dice Romanos, no sabemos cómo orar como conviene, Claro. pero el Espíritu Claro. es el que dirige y el que intercede. Claro. Entonces esa oración que nosotros hacemos de una manera corporativa como iglesia, siempre debe de tener el fundamento en la vida de cada uno de nosotros como iglesia, el amor. Ajá, es cierto. El amor. O sea, yo voy a orar en amor porque yo espero que Dios obre en la vida de mi hermano y porque deseo que su vida sea bendecida. Ser uno. Exacto, como decía en Jesús. amor, esa es la oración en comunidad, en amor, en esa unidad, independientemente por lo que pase, y quitar de mi mente cualquier cosa por la que esté pasando en el sentido de querer juzgarlo, ¿sí me explico? Es decir, yo no soy nadie para juzgar a nadie, punto. O sea, por lo que pasen, por lo que vivan, por lo que sea, solo es Dios y ellos. Mi punto es orar, interceder en amor, para que Dios bendiga sus vidas. Ya, yo quiero añadir esto porque es un buen punto, es clave. Cuando hicimos un grupo de pastores orando juntos, hicimos un pacto. Esta reunión es un lugar seguro. Nada sale de este grupo, nada sale. Claro. No hablé con mi esposa, con nadie. Qué bien eso. Ajá. Entonces supimos que yo puedo abrir mi corazón y sabiendo que mi hermano pastor no va a predicar sobre mi ejemplo domingo. Yo conozco un pastor Juan que ha hecho esto en su vida. No, entonces queremos esconder nuestro corazón. Entonces parte de la comunidad de fe es hacer un compromiso, lo que he hecho con ella, mi esposa. Cuando ella abre su corazón, no comparto con toda la iglesia. Yo quiero compartir lo que dijo mi esposa carnal ayer. No lo hago. Dios, perdónala, no sabe lo que hace. Exactamente. Sí. Porque he hecho un compromiso a mi esposa por el amor. Qué hermosa manera de pensar. Que logremos eso en la iglesia, claro, ¿verdad? Esa confianza. Y yo creo que ese es el concepto de comunidad. Así es. ¿No? Lo demás es chisme, claro, es murmuración, así es intrometerse en la vida de los demás, es faltar al respeto. Así es. Y bueno, lamentablemente, yo no sé si esto sucede en todas las culturas, pero el mexicano es muy dado a muy eso. Pícaro. Es muy metido, muy comunicativo, es muy chismosón, es muy a ver más, quiero más. Y bueno, hay familias, hay lugares donde, bueno, todo el tiempo están del chongo y todo el tiempo están peleando justamente por eso, por situaciones, pero ahí están, ¿no? Y produce mucha división. Exacto, eso. Y son muy muéganos, pero claro, bien tóxicos, claro, ¿no? O sea, es una relación, sí, muy cercana,
pero es tan cercana que ya se convirtió en algo tóxico. Claro. Yo creo que la palabra no nos enseña o no nos está hablando de que ni que seamos metidos, ni que seamos chismosos, ni de que ni que estemos ahí y de una manera invasiva, Claro. y ahora no salgamos de la casa de todos los que están. No, yo creo que es entender el propósito y el objetivo. Siempre, como dice el pastor Enrique, siempre en amor, siempre Así en es. respeto, Así siempre respetando los límites, el corazón de cada uno. Y esa es la forma correcta de hacer comunidad. Claro. Todo lo demás, por eso nos metemos en problemas. Claro. Vale, pues es que yo intenté y salí embarrado. Pues sí, porque eso no es comunidad, eso es una relación tóxica. Sí. Pero cuando entendemos la comunidad a la luz de la palabra, es eso. Una Claro. relación de respeto, de amor, de amistad. Dice, solo quiero leerte este pasaje en 1 de Corintios 1:10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Así es. Que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Eso es ser comunidad. Así es. Eso es ser comunidad. Vivir en armonía, es decir, evitar roces, contiendas, peleas, situaciones, vivir en armonía unos con otros, evitar las divisiones, ser de un mismo parecer. Y ser de un mismo parecer no se refiere al chisme o a estar ahí de muéganos, no. Ser de un mismo parecer es un pensamiento, dice, unidos en pensamiento y propósito. Cuando la comunidad se une en un mismo pensamiento y en un mismo propósito, hay respeto, hay amor, hay cuidado, hay protección, hay seguridad, hay un respaldo, pero siempre sabiendo que cada uno somos individuales y tenemos nuestras situaciones y que eso no se va a ver comprometido a la hora de formar parte de una comunidad. Y es que el amor es fundamental, porque yo lo puedo ver en una familia. En una familia, por ejemplo, el padre puede tener X número de hijos o hijas, y algún hijo o hija falla de una manera complicada, difícil, es decir, ya sea testimonio, su vida, muchas cosas, desorden, todo aquello. El padre, porque ama a ese hijo, simplemente está dispuesto a ayudarlo, a apoyarlo, pero un ojo con esto, no lo expone públicamente, ni lo comenta públicamente, ni anda hablando, es que mi hijo es un esto, es un lo otro, me explico, lo cubre. E inclusive habla con el resto de los hermanos y les dice, cuidemos a su hermano. Exactamente, Cuidemos lo cubren, su lo su protegen, lo integridad. ayudan, lo proveen para salir adelante. ¿Por qué hacen eso? Son una familia y es el padre con los hijos, pero ¿por qué? Porque lo ama, nada más porque lo ama. Entonces, si hablamos en el terreno como familia, el cuerpo de Cristo, familia cristiana, como una familia, es lo mismo que debe de suceder, debe permanecer el amor. Y si alguien por alguna razón está pasando por una situación difícil, no lo vamos a exhibir, no lo vamos a juzgar, no lo vamos a evidenciar, no, es como cubrirlo, ayudarlo, apoyarlo y saber que estamos con él, pero en el propósito de edificar su vida. Y pienso que entre más funcional es una familia, es mayor la restauración. Claro, totalmente. Marcos 6 y 3. La Biblia dice que el amor cubre. Así El amor es, cubre, no expone, cubre. Exactamente. Entonces, en Marcos 6, Ajá. Jesús está en su pueblo natal, y donde él vivía, él está en la sinagoga, y él está predicando, ministrando. Al inicio la gente está escuchando, pero comenzamos con versículo 3. Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Y otros versos se dicen escandalizado. Se escandalizaron. Entonces vino a mi mente una figura domingo
donde, como San Francisco, donde vamos, es un pueblo de pocos y su vida es chismear. Sí. Y en aquel día, las mujeres fueron al pozo para conseguir agua. No, para conseguir chismes. Yeah. Y has escuchado acerca de este escándalo. Y lo Sí. que dijeron era, quiero sus oraciones. Y no diga a nadie más, solamente a ti, solamente quiero que ustedes, tú conoces algo. Obviamente, ellos tienen una buena amiga o buen amigo. Solamente, no diga a nadie más, pero entonces esta comunidad era una comunidad de chismes, divisiones, escándalos. Su forma de vivir era discutir otras personas. Jesús no pudo sanar casi a nadie. ¿Dónde están sus familiares, sus tíos, sus sobrinos y todo? La división de corazón primero. Sabemos, en una aldea, aunque todos son familiares, todos son enemigos. Es tremendo. Sí. Todos se aman, pero todos se odian. Entonces, sí, exactamente. Lo mismo pasa en las iglesias. Sí. Bueno, igual me hace mucho pensar en esta otra modalidad de la oración que es la intercesión, ¿verdad? Y cómo necesitamos ser parte de una comunidad para poder interceder los unos por los otros. Amén. A veces no conocemos ni el nombre de nuestros hermanos. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a interceder unos por otros si no nos conocemos, si no nos abrimos? Claro. Si no, tal vez el domingo sería una buena labor presentarme con alguien con quien no conozco, decirle mi nombre y empezar a fomentar conocernos unos a otros para poder interceder los unos por los otros. Así es, ¿verdad? Así es. Pues se nos acabó el tiempo. Bueno. Se nos acabó el tiempo y bueno, yo quiero aprovechar justamente esta charla que tuvimos para invitar a toda la familia Transformación y Vida a estos tiempos de oración comunitaria que tenemos como iglesia, como familia, los jueves a las 8 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y cualquier oportunidad que tengamos, podamos estar juntos, podamos ir fomentando, porque la unidad se tiene que fomentar. Amén. Es algo que Jesús desea, que Dios desea, pero nosotros tenemos que fomentarlo y hablábamos de que a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder ocuparme de las necesidades de mis hermanos, y creo que los tiempos de oración comunitaria fortalecen mucho y fomentan mucho la unidad en el cuerpo de Cristo, que Amén. a final de cuentas es algo que el Padre desea en nosotros. Amén. Lo vemos tan repetidas veces en las cartas de Pablo, que sean uno, que se amen, que se acepten, que se procuren unos a los otros y definitivamente la oración corporativa va a fomentar ese espíritu Amén. en nosotros. Yo quiero Amén. terminar, bueno, no sé si alguien que tenga un comentario Santa Cena. final. La Santa Cena vamos a unir como una comunidad este jueves. Sí, este jueves en nuestra Santa Cena podamos participar con este sentir, con este pensamiento, con ese pensamiento que Jesús sembró en esa primera cena que estableció con sus discípulos y que lo podamos nosotros fomentar y lo podamos percibir este jueves, que tengamos nuestro tiempo, hagámoslo a pesar de que estemos cada quien en nuestra casa, podamos tener un solo corazón, un solo espíritu, un solo sentir, ¿verdad? Amén. Y bueno, quiero terminar leyéndote Romanos 15, versículo 5, que era un deseo que tenía Pablo por la iglesia de Romanos. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz. Amén. Para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Amén. Bueno, familia, Transformación y Vida, pastores, muchas gracias por este tiempo de enseñanza,
Muchas gracias, porque yo sé que ustedes comparten el deseo del Padre Celestial de ver a la iglesia andando. Decía Juan, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Amén. Yo sé que es el deseo de su corazón, amén, y amén, que lo comparten con el deseo de nuestro Padre Celestial. Amén. Y bueno, iglesia, sabes que te amamos, sabes que nuestro corazón es por ti. Quiero que sepas que estás en nuestras oraciones todos los días, intercediendo nosotros por ustedes y deseando que también el cuerpo de Cristo interceda unos por los otros, porque eso también fortalece nuestro corazón, anima nuestro corazón. Amén. Y cuando nosotros oramos por los demás, Dios se encarga de nuestras propias necesidades. Amén. Así que sigamos intercediendo, vamos a seguir intercediendo por nuestros hermanos en Colombia. Por favor, llévalos en tus oraciones también, y vamos a seguir en este mismo deseo, en este mismo corazón, sin permitir que la distancia nos aleje. Amén. No permitamos que la distancia nos aleje. Amén, amén. Familia, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Recuerda, te esperamos mañana, jueves a las 8 de la noche, en esta emisión especial de Santa Cena, y los domingos en nuestras reuniones presenciales, San Juan del Río 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana y San Francisco 12 del día. Amén. Y también en nuestra transmisión el domingo a las 10 de la mañana para los que no puedan estar de manera presencial. Iglesia, no olvides que te amamos, amén, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Buenas amén. Noches. Dios te bendiga. Te amamos.